procesar muchos tipos de sinapsis, y no solamente eso, sino un gran número de sinapsis a la vez. Vamos a ver de que la neurona va a procesar este gran número de sinapsis que se da a la vez mediante dos mecanismos, que son sumación espacial y sumación temporal. Previamente, para poder entender cómo se dan estos dos fenómenos, tenemos que recordar lo siguiente. Primero, que la despolarización de las neuronas se va a dar gracias a la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes. La repolarización gracias a los canales de potasio voltaje dependientes, pero la despolarización gracias a los canales de sodio voltaje dependiente. ¿Cuánto tiempo permanecen abiertos estos canales de sodio? Decíamos que menos de 5 milisegundos, aproximadamente 1 a 2 milisegundos. El cambio de voltaje que produce una sinapsis va a ser de aproximadamente 1 a 2 milivoltios. Es decir, si a este cuerpo suma neuronal viene una dendrita y lo va a estimular, solamente esa dendrita va a producir un cambio de voltaje de aproximadamente 1 a 2 milivoltios. También tenemos que recordar que el tiempo que va a permanecer cambiando ese voltaje, es decir, estaba a menos 65, lo cambió 2, ahora está a menos 63. ¿Cuánto tiempo permaneció así? Aproximadamente 15 a 20 milisegundos. Es el tiempo que dura el cambio de voltaje producto de una despolarización de una sinapsis. Finalmente, el potencial en reposo, el potencial de las neuronas cuando no están despolarizadas, es generalmente menos 65 milivoltios. Y para que pueda despolarizarse, tiene que variar este potencial de membrana aproximadamente de más 15 a más 20 milivoltios. Si es que no llega a aumentar de 15 a 20 milivoltios, no se produce la despolarización. Si se llega menos de eso, si se llega a más 15 o más 20 o incluso más, se produce la despolarización. Eso es lo que llamamos la ley neuronal. Dicho de otra manera, si llegamos al umbral se despolariza, y si no llegamos al umbral no se va a despolarizar. Imaginemos que este es el umbral de la célula. Esto me está representando aproximadamente sería 45 milivoltios y 45 milivoltios. Profe, si yo tengo menos 65, le sumo más 20, llego a menos 45. Y es el voltaje al cual tiene que llegar mi neurona para que pueda ser despolarizada. Es el umbral. Si no llega a eso, no se va a despolarizar. Lo que sucede es lo siguiente. En la sumación espacial, digamos que tenemos un estímulo y lo vamos a llamar estímulo 1. Vemos de que ese estímulo 1 es insuficiente, de 1 a 2 milivoltios es insuficiente para que pueda llegar al umbral. Si yo lo estimulo con el estímulo 1, no va a producir la despolarización de la neurona. Si yo lo despolarizo el estímulo 2, no va a producir la despolarización de la neurona. Pero ¿qué pasa si yo le estimulo a la neurona con una dendrita por acá y con otra por acá? Y lo estimulo a la misma vez. Estos dos estímulos se van a sumar. Fíjate tú, por acá estaba el estímulo 1 y por acá está el estímulo 2. Si esta suma llega a llegar al umbral, se va a producir la despolarización. Y eso es lo que llamamos sumación espacial. Si nosotros aumentamos el número de estímulos en el espacio, uno por acá, otro por acá, otro por acá, la respuesta va a aumentar. Y esto se debe a que el citoplasma de las neuronas es muy electroconductivo. Cualquier cambio de voltaje que yo lo hago acá, inmediatamente se propaga por todo el citoplasma de la neurona. Nuevamente, estimulamos una vez, no llega al umbral. Estimulamos otra vez, no llega al umbral. Pero si estimulamos esas dos veces juntos, en diferentes espacios, sí vamos a poder llegar al umbral y se produce la despolarización. En el caso de la sumación temporal, un poquito más peculiar, se da lo siguiente. Recordémonos de que el cambio de voltaje dura entre 15 a 20 milisegundos. Nuevamente tenemos nuestro voltaje 1 que no lo llegó a despolarizar. Tenemos nuestro voltaje 2 que no lo llegó a despolarizar. Pero ¿qué pasa si nosotros estimulamos una vez y antes de que pasen los 15 milisegundos, es decir, antes de que esta neurona se recupere, lo volvemos a estimular? Ese otro estímulo se va a sumar.
Y si llega al umbral, la neurona se va a despolarizar. En este caso tenemos una sumación temporal. Lo que acá hemos hecho, hemos aumentado el número de estímulos por unidad de tiempo. Es decir, antes, por ejemplo, acá estimulábamos una vez en 15 milisegundos. Acá estimulamos 2 veces en 15 milisegundos. Hemos aumentado el número de estímulos por unidad de tiempo y la respuesta ha aumentado. Eso es lo que llamamos sumación temporal. Cosa curiosa o cosa muy confundida normalmente en las prácticas es cuando hacemos esta práctica en el sapito. Sabemos de que hacemos sapito espinal, lo ponemos en el soporte universal y déjenme hablar un poquito de sumación temporal. Cuando hacemos sumación temporal, lo que cambiamos únicamente es la concentración del potecito. Ponemos la patita a 0,1% de ácido sulfúrico, luego a 0,3%, luego a 0,5% y finalmente a 1%. Y vamos a ver que conforme aumentamos la concentración, aumenta la respuesta de la patita. Muchas veces los alumnos suelen decir, profe, yo aumento la concentración y aumento la respuesta. Eso no es sumación temporal. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí sí se da sumación temporal. Lo que sucede es que si esta línea fuera la patita del sapito, digamos de que cuando está una concentración de 0,1 es como si hubiera solamente una moleculita. Cuando está una concentración de 0,3 es como si fueran 3 moleculitas. A ver, digamos que cuando hay una moleculita, en 15 milisegundos choca una vez a la patita. Digamos que ahora, cuando hay 3 moléculas, si uno que en los mismos 15 milisegundos ya no va a chocar una sola vez, sino chocará 2, chocará 3. Y si le pongo 5, profe, chocará 5, chocará 4, chocará 5. Y si le pongo el 1%, chocarán 10 veces. Lo que pasa es que al aumentar la concentración, yo estoy aumentando el número de veces que estimule el ácido sulfúrico a la patita del sapito por unidad de tiempo. Veámoslo en la práctica propiamente. Igualmente, siempre para trabajar e impedir el dolor en el sapito, hacemos el sapo espinal. Ya hemos explicado cómo lo hacemos. Introducimos en el canal medular y luego rompemos toda comunicación que hay entre tronco y médula. ¿Cómo sabemos de que el sapito está bien hecho? El sapito espinal está bien hecho cuando las extremidades inferiores estén pendulando. Y finalmente tengo mis extremidades inferiores pendulando. Bueno, agarro un pedacito de algodón, lo pongo por cuestiones estéticas también nuevamente donde he producido el pinchazo y tengo nuevamente mi sapito espinal. Y lo colocamos en el soporte universal. Tiene manera de gancho, lo vamos a poner en el labio inferior del sapito. Tenemos a nuestro sapito. Vamos a ver, ¿está o no está espinal? No está espinal nuestro sapito, ¿correcto? Vamos a hacer primero la sumación espacial. En las sumaciones, acá tenemos primero ácido sulfúrico, H2SO4, diferentes concentraciones, a 0,1, 0,3, 0,5 y 1%. Para el sapo espinal, para la sumación espacial, lo que vamos a hacer es usar el 0,3% y empezar a estimular diferentes espacios. Yo primero voy a estimular solamente los deditos y el sapito me va a responder. Ahora voy a estimular más arriba y voy a ver cómo cambia su respuesta. Luego voy a seguir más arriba estimulando más espacio y vamos a ver cómo cambia su respuesta. Conforme yo esté estimulando mayor espacio, voy a estar estimulando o voy a estar haciendo mayores estímulos en diferente espacio. Yo lo voy a estar haciendo lo que llamamos la sumación espacial. Estimulo acá solamente los deditos y me respondió. No demoró, pero me respondió.
Lo lavamos con suero fisiológico y lo tenemos ahí. Ahora estimulamos un poquito más arriba. Ahora me respondió más rápido. He aumentado el espacio estimulado y la respuesta ha aumentado. Vamos a llevarlo ahora hasta más arriba. Y vemos que la potencia de la respuesta es mayor. Y la lavamos con suero fisiológico. Acá vemos de que aumentamos el espacio estimulado y la respuesta aumenta. Ahora vamos a hacer la sumación temporal. En la sumación temporal yo voy a estimular el mismo espacio, que es lo que voy a cambiar la concentración de las soluciones. Y al cambiar la concentración de las soluciones, lo que voy a cambiar o lo que voy a aumentar es el número de estímulos en una misma unidad de tiempo. Solamente los deditos con 0,1, una leve y ligera respuesta. Ahora, nuevamente, solo los deditos con 0,3, la respuesta ya es mayor. Ahora con 0,5 también solamente los deditos. Responde mucho más rápido. Vemos cómo la calidad de la respuesta va aumentando conforme yo voy aumentando las concentraciones. Y finalmente al 1%. ¿Ha habido respuesta? No, pero no hay una respuesta mayor que con 0,5, ¿no? Parece que la solución del 1% estaba un poco mal. Con 1% también respondió, pero la respuesta no fue tan alta como la de 0,5%. Lo que hemos podido evidenciar con las primeras 3 concentraciones es de que conforme hemos aumentado la concentración, ha aumentado el número de estímulos por unidad de tiempo, lo que ha producido un aumento de la respuesta. Y eso le llamamos nosotros sumación temporal. No tengan miedo con las concentraciones. Acá tenemos la más potente, que es 1%, no pasa nada. La otra de 0,5% tampoco, 0,3 o 0,1. No está sufriendo el sapito, además de que ya está en sapito espinal. Terminamos.